Hola, bienvenidos a este segundo vídeo de la biomecánica del chut en el máster. Como hemos visto, dividimos en 4 partes los contenidos y está dedicado este segundo vídeo a la introducción, en la cual vamos a hablar de qué es la biomecánica, biomecánica cuantitativa y cualitativa, cuantitativo versus cualitativo, clasificación y características de las metodologías habituales en biomecánica, metodologías sencillas y, finalmente, algunas metodologías sofisticadas. Respecto a la biomecánica, es la aplicación de los principios y métodos de una parte de la física denominada mecánica para el estudio de los seres vivos, en particular el hombre haciendo deporte, en este caso jugando al fútbol. Y no solo aplicando esta parte de la física, sino mediante la ayuda de diferentes tecnologías, como puedan ser la informática o la fotografía. Respecto a la clasificación de la biomecánica, se puede clasificar, igual que se hace con la mecánica, en cinemática o descripción del movimiento y dinámica o estudio de las fuerzas, que a su vez se puede subclasificar en cinética, que es la parte de la dinámica que estudia las fuerzas que provocan el movimiento, y estática, las fuerzas en los estados de equilibrio. Tanto la biomecánica cuantitativa como la cualitativa tienen su razón de ser, sus propias metodologías y necesitan ser conocidas. Respecto a la biomecánica cualitativa, es frecuentemente usada en el entrenamiento cotidiano, en el aprendizaje del gesto del fútbol y es muy usada, por lo tanto, en la base, en el día a día. Cuantitativo y cualitativo no tienen por qué ser algo enfrentado y extrañamente es raro hacer algo puramente cuantitativo o puramente cualitativo. Pueden ser vistos como dos extremos en un mismo eje, pero en medio existirían diferentes formas de abordar la biomecánica combinando en mayor medida lo cuantitativo o lo cualitativo. En este ejemplo del libro de Knudson y Morrison de Human Kinetics llamado Un análisis cualitativo del movimiento humano, lo que no me gusta es que los ejemplos que ponen en diferentes lugares de esta escala pertenecen a tipo de variables diferentes, pero podría ser con una misma variable como fuera la amplitud de zancada o de paso, la velocidad del chute o la fuerza que se aplica en un determinado apoyo, que pueda ser observada o medida más en un extremo cualitativo, más en el centro de la escala, combinando uno y el otro, o en el otro extremo más cuantitativo. Son herramientas de la biomecánica cualitativo todos los conocimientos sobre cómo observar, dónde colocarse, cómo plantearse la observación, el mirar con una intención, el cerrar después los ojos, recordar lo que se ha visto, focalizar la vista en determinada articulación o determinado instante de la observación, etcétera. También todo lo relativo al manejo de material, sobre todo material habitual o material no especialmente sofisticado como puedan ser hoy en día los móviles. Y, por otro lado, la aplicación de los principios biomecánicos. Respecto a las variables usadas en biomecánica cuantitativa, hay que decir que hay 3 magnitudes que en el Sistema Internacional de Unidades se consideran fundamentales, que son el desplazamiento o recorrido, la masa y el tiempo, cuyas unidades de medida son el metro para los desplazamientos, para la masa el kilogramo y para el tiempo el segundo. En base a estas 3 magnitudes fundamentales que tienen patrón propio de medida y que pueden ser medidas directamente según el sistema internacional, y gracias a ecuaciones se pueden definir en torno a cerca de 20 variables que se denominan derivadas. Y se denominan así porque mediante la ecuación podemos usar de diferentes maneras combinaciones diferentes de las magnitudes fundamentales para definir estas magnitudes derivadas, como por ejemplo la velocidad, que es una relación entre espacio y tiempo, como por ejemplo la fuerza, que es masa por aceleración, y en el Sistema Internacional de Unidades se mide
en newtons. El momento de fuerza, que es una fuerza por una distancia denominada brazo, y en el Sistema Internacional de Unidades se mide en newtons por metro. El volumen, la presión, densidad, inercia angular, cantidad de movimiento lineal, cantidad de movimiento angular, impulso mecánico, que se define como la ecuación es fuerza por tiempo y se mide en newtons por segundo. El trabajo, que se define como fuerza por desplazamiento y se mide en julios, y la potencia, que se define como trabajo por unidad de tiempo y se mide en vatios, pero también se puede definir, y que es lo mismo, como fuerza por velocidad. Respecto a la biomecánica cuantitativa, decir que frecuentemente, habitualmente, es usada en laboratorio o con atletas de élite, a veces también en el campo en estos atletas. Aquí un ejemplo de un análisis del chut en laboratorio mediante el uso de plataforma de fuerzas y cámaras que están grabando el gesto. Podemos clasificar la biomecánica desde el punto de vista de las metodologías que usan en una biomecánica de tipo sencilla, con metodologías sencillas, y otra de tipo sofisticada. Este tipo de análisis entre sencillo y sofisticado va a tener mucho que ver, una relación muy paralela al tipo de biomecánica más cuantitativa o cualitativa que estemos empleando. Respecto a las metodologías sencillas, se usan habitualmente en clases o en el entrenamiento cotidiano con nuestros jugadores. El lugar donde se usan es en el terreno de juego, en el campo, en el lugar de entrenamiento. El coste económico va a ser nulo o bajo. Vamos a tener resultados de forma normal, habitualmente rápida, y la precisión habitualmente será media siempre y cuando usemos correctamente los protocolos de medida. Y con las tecnologías, con las metodologías sofisticadas, suelen usarse en situación de investigación y entrenamiento de atletas, de jugadores de élite. Suelen usarse sobre todo en laboratorio, pero a veces también, como hemos dicho, en el campo. Tienen un coste elevado o muy elevado. La rapidez de los resultados suele ser media o a veces lenta, y la precisión de los resultados, si se manejan correctamente, claro está, va a ser elevada. Respecto a las metodologías sencillas, las hay de muchos tipos, pero básicamente hoy en día va a contemplar el uso de diferentes aplicaciones con el móvil que llevamos todos con nosotros mismos, el uso de cámaras de fotos y de vídeo, programas de dominio público, que los hay muy buenos, como Kinovea, que veremos más adelante, el uso de material al alcance de cualquiera, como cinta métrica, goniómetro de plástico sencillo, pero que tenga marcado ángulo a ángulo y que sea manejado correctamente, gonómetros sencillos. Y, por ejemplo, papel y líquidos fotográficos de blanco y negro con los que podemos sacar el fotopodograma, y otros muchos instrumentos y materiales que tenemos a nuestro alcance de forma gratuita o con un coste bajo. Y en cuanto a la clasificación de metodologías sofisticadas usadas en biomecánica, habitualmente se clasifican en 3 cajones. Las metodologías usadas para estudiar el movimiento o la cinemática, que sobre todo se basan en cámaras sofisticadas de vídeo, muchas veces a elevada velocidad, ya que el chute precisa de ser estudiado a una elevada velocidad de fotogramas por unidad de tiempo, y además que podamos obturar correctamente para que a imagen parada no salga en movimiento cada uno de los fotogramas. Softwares sofisticados para hacer un 3D, una reconstrucción tridimensional de movimiento, sensores inerciales que se usan hoy en día habitualmente para la cinemática, para el estudio del chute, el saque de banda, etcétera. Pues todo esto sería el primer cajón, encaminado a estudios de tipo cinemático, describir el movimiento. En un segundo cajón se suelen clasificar los estudios de tipo dinámico, en los cuales se estudian las fuerzas que provocan movimiento, por ejemplo, y también las fuerzas en los estados de equilibrio. Pues, por ejemplo, usando plataformas de fuerza,
plataformas de presiones o alfombras de presiones, plantillas instrumentadas que nos dan las presiones dentro de la bota, pedales instrumentados, galgas, encoders, dinamómetros, isocinéticos, etcétera. Y finalmente se suele dejar un tercer cajón de otros tipos de materiales, como por ejemplo el material clásico de cineantropometría, ergómetros de diferentes tipos, medidores de electromiografía, EMG, de la activación eléctrica muscular, etcétera. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de metodologías sofisticadas que hemos comentado en la clasificación anterior. Aquí hay un ejemplo en el pasado, de hace unos años, del uso de metodología sofisticada. En el pasado no existía el vídeo digital como conocemos hoy en día y se usaban cámaras de cine de alta velocidad. Por ejemplo, aquí el manejo de una cámara de cine Boulier. Y con ella se obtenían pues más de 100, a veces más de 200 fotogramas por segundo. Y posteriormente, mediante una moviola, se digitalizaba o se hacían cinegramas del movimiento, como por ejemplo aquí estudiando la zancada o aquí digitalizando fotogramas para estudiar el grado de pronación o supinación, aquí de forma esquemática, y aquí a la izquierda se ve una reconstrucción del recorrido de la zancada respecto a la cadera y también el recorrido que hace la rodilla respecto a la carrera en una zancada. Se usaban, por ejemplo, en el pasado tabletas y digitalizadores. También en el pasado, en la época analógica, se usaba vídeo analógico que era manejado mediante el ordenador para hacer la digitalización y la reconstrucción 3D. Y hoy en día, como la grabación ya se hace en digital con cámaras digitales de vídeo de alta velocidad, cámaras buenas en los sistemas sofisticados, se hace todo directamente en el ordenador sin tener estos magnetoscopios, esta base de tiempos, etcétera, que había en el pasado. Aquí, usando una cámara sofisticada de vídeo de alta velocidad, habitualmente en el fútbol se usan cámaras de vídeo de alta velocidad frecuentemente a 10.000 fotogramas para estudiar detalles de la deformación del pie y del balón en el chut. Aquí usando una plataforma de fuerzas vestida con césped artificial de tercera generación para estudiar el comportamiento de unas botas nuevas en el salto, tanto en la batida como la caída del salto, que a su vez es grabado con la cámara sofisticada que veíamos en la diapositiva de antes. Aquí el uso de metodologías sofisticadas, como son las plantillas instrumentadas, para estudiar las presiones plantares dentro de la bota y ver su relación con la colocación de los tacos y con diferentes molestias o lesiones que pueden aparecer. Decir que el uso de metodologías sofisticadas no garantiza la precisión de los resultados, ya que la formación de quien mide y el tener cuidado en la medida, el calibrar correctamente y colocar correctamente los instrumentos tiene tanto o más que ver en la precisión que el uso de una metodología u otra. Aquí un isocinético, un Biodex, para medir la fuerza de la musculatura realizando una contracción ya sea isométrica o a velocidad constante, pero hay que observar en esta diapositiva que el eje del dinamómetro que pasa por aquí no coincide con el eje de la rodilla que pasa por aquí. No se ha tenido en cuenta cinchar correctamente a la persona, que aquí se ve cómo la pierna desplaza la cincha, que la parte del dinamómetro queda atrasada. No se ha tenido en cuenta que al hacer fuerza la persona ejecuta un cierto desplazamiento, aunque fuera una medición isométrica, y tampoco se ha cinchado bien a la persona y no se ha conservado paralelo el eje de la articulación con el eje del dinamómetro. Por lo tanto, la medida de este futbolista, que además apareció en una publicación publicitando la compra en un laboratorio de un instrumento sofisticado, no sirve de nada por mucho dinero que se hayan gastado si no se mide correctamente. Aquí el uso de la electromiografía,
que inicialmente se recoge la señal en crudo, posteriormente se filtra. A continuación se hace una rectificación para que la medida quede toda a un lado, en el lado superior del eje, y finalmente se hace un suavizado previo, todo ello, a calcular la RSM o el root mean square, que es la señal normalmente con la que se dan las medidas de electromiografía. La electromiografía es muy útil para saber exactamente los grupos musculares que están interviniendo y en qué medida intervienen. Y por lo tanto es muy útil en la enseñanza, en la realización de los gestos o en la enseñanza de la realización de los tests hechos correctamente. Aquí el uso de otra metodología sofisticada de biomecánica, como es la ecografía, con la cual se comprueba después de un periodo de entrenamiento, en este caso en el vasto lateral del cuádriceps, cómo han cambiado la arquitectura muscular, concretamente el grosor muscular entre aponeurosis profunda y superficial, cómo ha cambiado el eje este de los fascículos, lo que llamamos ángulo de penación, y cómo ha cambiado la longitud de fascículos después del periodo de entrenamiento. Pues hasta aquí esta primera parte del módulo de biomecánica del chut, que es una introducción, ha sido una introducción a la biomecánica.